Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Siempre vota, no sé fiel, tenemos experiencia. Vota por el cambio pero con prudencia. Los mismos de siempre no nos representan. Nosotros somos de otro color. Vótanos, 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 vótanos. Ve la vida de nuestro color. Vótanos, vótanos, no lo dudes, somos tu mejor opción. Ya estamos de nuevo en MXN, su televisión. Mi nombre es Leidy Arellano, el nombre del programa es Fuego Cruzado. Y bueno, usted sabe que el año próximo tendremos procesos electorales muy importantes en todo el país. Y tal vez uno de los más importantes se refiera a la Cámara de Diputados. Esta definitivamente podrá marcar mucho del acontecer de los siguientes 3 años del mandato de Andrés Manuel López Obrador. De ahí que los nuevos partidos políticos, los que buscan ahora convertirse en partidos políticos que alcanzan casi una docena, estén en la atención de todos nosotros para saber qué ofrecen, qué pueden presentarnos, hacia dónde vamos. Pero también hay elecciones internas en algunas entidades con partidos locales que son importantes. Por eso hoy hemos invitado a Cecilia Lolía Marín. Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenida. Gracias. A este programa nuevamente. Y en momentos en los cuales, bueno, pues dentro de una semana tendremos movimientos femeninos importantes, están las cuotas de género, están tantas cosas que giran en torno a las mujeres, ¿verdad? No solamente con relación a la seguridad o a los feminicidios, sino en el ámbito político. Me parece que en algunas féminas, como es tu caso, sí se recargan muchas responsabilidades porque la participación política ha sido abierta. En este caso sabemos de tu incursión hacia tu presencia en partidos que buscan su registro, que ambicionan estar en el ámbito nacional. ¿Cómo es esto? Creo que todos los ciudadanos y quienes hemos tenido la oportunidad de estar en alguna posición política y de Estado, tenemos la responsabilidad de construir el México que queremos. Y eso pues, solo puede hacerse construyendo ciudadanía, organizando a la sociedad para que se involucre más en la participación de la agenda pública, en la participación política. Porque aún con toda la desconfianza que la ciudadanía tiene hacia los partidos, hacia los políticos, creo que hemos vivido un cambio sustantivo en el que todos contribuimos, así que también ahorita lo que sigue es precisamente construir lo que queremos todos. Y dado décadas de un sistema, nuestro sistema que siempre sigue siendo de partidos, creo que es muy saludable que muchas personas se atrevan a hacer, porque muchos están a la expectativa y no hacen. Entonces hay que hacer y construir lo que queremos. Y eso es a través de los partidos, porque son las plataformas institucionales que rigen nuestro sistema político mexicano para hacer llegar a los mejores hombres, a las mejores mujeres. Pero somos la sociedad la que debe construir, impulsar esos cuadros y los partidos los deben llevar al poder para que, como bien dices, tengamos un Congreso legítimamente representativo. Hay ahora números que entregó el INE que desinflan a todos los partidos políticos. O sea, si analizamos el caso, por ejemplo, de Morena, con una recepción de 30 millones y después de votos, y después resulta que tienen 384,000 afiliados, bueno, ¿qué lectura le damos a esto, no? Cuando el PAN estuvo a 500 votos de tener solamente el mínimo para poderse registrar como partido político. Si realmente están en una ruina total, están quebrados los partidos políticos en relación con la militancia. ¿Tú qué lectura le das a esto? Creo que es saludable y creo que marca la pauta de la tarea competitiva y la oportunidad que tenemos todos los ciudadanos
y ciudadanas. ¿Por qué? Porque todos los partidos van a entrar a una competencia saludable para que la ciudadanía tenga opciones. Con estos números, por eso todos entramos en igualdad de circunstancias. Todos entramos en igualdad de circunstancias. Sí, con un número base, ¿no? Casi parecido entre los nuevos y los que ya traen, casi entramos igual a esta competencia. ¿Y qué es lo saludable de esto? Pues que realmente los mejores cuadros estén en las boletas y tengan legítimas opciones de elegir a líderes legítimos, que eso descompuso la estructura de los partidos. ¿Y qué es entonces lo saludable? ¿Que mantengan esas supermillonarias prerrogativas cuando no tienen militancia? ¿O hay que darles, seguirles dando en proporción a los votos que reciben? Yo creo que es en relación a los votos de su militancia o al número de militantes, porque pues los votos se compran también. Sí, definitivamente nosotros tenemos que trabajar para fortalecer la vida democrática y la participación ciudadana, que es escasa. Hay distritos locales en los que, por ejemplo, en la elección pasada de mi estado, de Quintana Roo, la participación fue de 12%. O sea, no puede ser eso. No puede ser que una sociedad esté participando así en una representación ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que haya mayor competitividad, y que haya más partidos, hay mayor competitividad. Ahora, si los partidos no tienen recursos para poder hacer un activismo, para promover y fortalecer la democracia, pues no lo van a hacer y vamos a ir para atrás. Yo creo que más que reducir los recursos, deben de fiscalizarse mejor, para que los recursos vayan a formar cuadros, a fortalecer con información a la ciudadanía. Para los que se les asigna. Claro, y creo que ahí hay una laxedad, pero no nos confundamos. Si los partidos que tienen como sustento agrupaciones políticas, porque nosotros fuimos una agrupación política como Fuerza Social, localmente somos una agrupación política, si no tenemos prerrogativas, difícilmente tú puedes caminar, y es el dinero o don dinero el que va a conducir la política de nuestro país. Por eso es importante que las instituciones, los partidos tengan presupuesto suficiente para hacer un buen trabajo y tengan una vigilancia también en el manejo de los recursos. Hay que capacitar, hay que formar, identificar liderazgos, hay que la ciudadanía esté involucrada de qué es cada uno de procesos y qué implica. Tú tienes una gran experiencia en cuanto a manejar el área territorial. Esto nos lleva a tocar puerta por puerta, a hablar con la gente, con todo esto. ¿Esto le dio resultado a tu partido? Sí. ¿Al movimiento? Sí. Auténtico. ¿Más? Sí. El antecedente es Movimiento Auténtico Social en el estado de Quintana Roo, y una de las cosas precisamente es que la ciudadanía no se sienta alejada de sus representantes como sucede, y que sus causas sean y sientan que son la agenda del poder legislativo y obvio del presupuesto que va a convertir la política pública en realidad, porque puede haber muchos problemas que no lleguen con presupuesto, pues simplemente no es una política pública si solo es un problema que no tiene estrategia y mucho menos un techo presupuestal. Entonces, todo ese proceso, ese es el papel que debemos realizar quienes representamos en las diferentes posiciones de poder a la ciudadanía, y no se ha dado esa situación ni se ha dimensionado la importancia de este cambio, de esta oportunidad, y que tenemos que emerger a los legítimos líderes, hombres y mujeres. Y eso lo hacen los partidos, esa es la tarea de los partidos, y tienen que tener recursos para hacerlo. Y también creo que como ciudadanos vamos a tener la oportunidad de que en las calles se estén tocando puertas muchos. Qué bueno, así tendremos la oportunidad de conocer quién es quién, porque a los ciudadanos no se les puede engañar, y los ciudadanos sí saben quién es quién, en cada localidad, en cada comunidad, en cada colonia. Cuando hubo la participación de MAS en las pasadas elecciones internas en Quintana Roo, ¿cuál fue el perfil de aquellos a los que ustedes pretendieron presentar como candidatos, o los presentaron como candidatos? Obviamente no alcanzaron a reunir las simpatías suficientes para obtener una curul por sí mismos, sino la plurinominal que está en tu partido. Bueno, siempre el primer proceso sabes que tienes que ir solo, ¿no? Que también te da una ventaja eso,
pero te pone en condición de ¿Pero desventaja. cuál es el perfil que manejan para sus candidatos? Y esa situación pues no hace fácil a un partido de nueva creación, pero sin embargo nosotros hicimos una convocatoria abierta, flexible, plural, para que cualquier ciudadana o ciudadano que tenga el interés tenga la oportunidad. Para eso construimos la plataforma local. Y creo que eso nos dio lugar a que aún en esa adversidad que no pudimos obtener un diputado directamente en el proceso por mayoría, sí lo tuvimos en representación proporcional. ¿Y por qué? Porque hicimos esa apertura y esa flexibilidad. Debe ser más. Debemos involucrar más a la gente, necesitamos tener mejores condiciones de participación ciudadana y yo creo que ahorita que nosotros en lo local ya dimos ese paso, ahorita nosotros vamos a sumar a los mejores cuadros y vamos a hacer una sociedad fuerte que exija también a sus cuadros, porque no solo es poner a los mejores cuadros. Ahora, tener alianzas para la próxima. Sí. ¿Con qué partidos existe alguna empatía en cuanto a sus estatutos, en cuanto a su manejo ideológico, etcétera? ¿Con quién? Nuestros estatutos son muy flexibles para hacer esas alianzas con la institución partidista que así podamos acordar. No hemos hecho ningún acuerdo en estos momentos, pero sí pensamos hacer no uno, la mayor parte de acuerdos posibles, porque creemos que en lo local se vive un quebranto político y no podemos dejar que un capital valioso se pierda por falta de una plataforma, una oportunidad para llegar al poder. Y también yo creo que las instituciones están debilitadas, dado que llega un gobierno y construye como si fuera de nuevo, cuando ya hay toda una serie de avances importantes en programas y en políticas públicas que la ciudadanía debe obligar que a quien llegue le dé continuidad, sobre todo si han sido exitosos. Desde luego, si hay proyectos que no han dado los resultados, pues eso sí, tienen que quitarse o mejorarse, pero no en el caso de que porque yo llego al poder, invento y creo lo que yo quiera, porque tiene que haber una verdadera continuidad y fortalecimiento de muchos proyectos y programas que los hemos tenido a lo largo y a lo ancho de todos nuestros gobiernos y se han perdido todo ese capital de experiencia, de oportunidad, y iniciar cuando podríamos estar nosotros consolidando muchas cosas. Hace aproximadamente 2 años, tal vez, que grabamos algún programa, ¿no? Año y medio. Sí. Hablaste de algo que era en ese momento, pues, todavía semidesconocido, que eran los parlamentos abiertos. Ajá. Y después nos encontramos con que la fórmula fue adoptada en principio por la Cámara de Senadores y de una manera abierta y para temas muy concretos y muy difíciles, como son las outsourcing, como resultó también bajar y mover algunas condiciones de impuestas a los bancos, etcétera, ¿no? Y que los bancos nos han impuesto a nosotros también, como es el caso de las comisiones. Y se fueron a estos parlamentos abiertos. En la concepción que tenías entonces y la práctica que pretenden ahora, ¿hay alguna diferencia? ¿O en ese momento lo visualizaba ya como un avance y una posición, una actuación que tenía que darse? Sí creo que el Parlamento y todas estas estrategias para ser el puente entre sociedad y gobierno son indispensables, pero también la problemática de una situación que queremos a través de un marco jurídico llevar para que marque el orden y la conducción a una sociedad tiene que partir de que sus legítimos líderes estén en la oportunidad de que su voz se escuche. Por eso ahorita lo que tenemos que hacer es reconstruir esos liderazgos relegados por todas las instituciones partidistas para que sus voces queden legítimamente representadas por su experiencia, por lo que están viviendo, y no en un solo evento que se haga, llámese foro, llámese el Parlamento abierto, llámese como se llame, sino que en un permanente puente, incluyendo todas estas estrategias y todas estas herramientas que ayudan a fortalecer qué necesita nuestra ciudadanía y cómo con los expertos podemos construir políticas públicas y marco jurídico legal para poder tener éxito y tener resultados eficientes. Pero si de repente no se marcan perfiles y no se tiene la preparación académica
necesaria, y tú lo sabes bien porque te tocó conducir la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo. Si no se tiene una base de preparación, ¿cómo puedes hablar de leyes? Lo vemos ahora con este ir y venir, ¿no? Que le quitan, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, los impuestos a los casinos, que si ahora hablan de que hay que castrar a los violadores, entonces se emplea un sinnúmero de propuestas y se habla de absurdos, de situaciones que no tienen nada que ver inclusive con la realidad o que se contraponen a las propias leyes existentes, ¿no? ¿Cómo es esa base? Es que cuando de dicen información? castrar, no es castrar físicamente, sino es químicamente, ¿no? Pero es cierto, eso es la distancia entre lo que el legislador supuestamente está representando los intereses de la ciudadanía, y la ciudadanía a veces no sabe ni qué es lo que está realmente proponiendo, ¿no? Por eso te decía que aún que no deja de ser, por ejemplo, los foros que hacen eventos, y que son valiosos porque también emergen ideas y cosas, pero yo creo que más que eso tenemos que institucionalmente construir un andamiaje permanente que mantenga sociedad, gobierno, sociedad, y ese andamiaje parte de que tú tengas a los legítimos líderes en las posiciones de poder. Pero bueno, por ejemplo... Porque son las legítimas voces, las voces de los científicos en lo científico, porque a veces queremos hacerlas de que sabemos de todo y decidimos por todo. Pues es que a la hora de votar tienes que saber de todo, porque la votación cuenta, y aunque seas un científico y vas a hablar del campo, tienes que levantar tu dedote, si no, ¿cómo? Por eso construir ese andamiaje de legítimos representantes de toda nuestra sociedad, esa es la tarea que le toca a los partidos. Por eso que hayan más partidos va a ayudar, porque va a permitir hacer un puente más fuerte, más sólido, con mayor información y mayor participación ciudadana, y la oportunidad de que los ciudadanos tengan en una competencia muy abierta como va a darse, la oportunidad de escoger a los mejores hombres y mujeres. El presidente habló de su intención, sus deseos, porque pues, él tiene muchos deseos, pero pues, no todos se pueden concretar. Ilusiones que pues, nada más aparecen en su mente. Buenas intenciones. Buenas intenciones, pero habla de que espera que el 90% de los indígenas cuenten por lo menos con un programa de bienestar y tal y tal. En Quintana Roo existe una zona maya poco respetada. ¿Por qué en los congresos de los cuales hemos tenido cercanía pues desde hace ya 40 años, nunca ha estado un representante legítimo, como tú le llamas, de los mayas, de los que quedan todavía? Los hemos visto en los informes, por ejemplo, en algunas ceremonias de la Constitución del Estado, etcétera, etcétera. Pero van de mero adorno y siempre los presentan como los jerarcas, los sacerdotes supremos, los de los mayas. Pero lo cierto es que nadie sabemos si son o no son, porque además es gente ya con muchos años encima, que no habla, o sea, te ven como si no vieran, cuando te pretendes acercarte a ellos y comentarles o preguntarles o en fin, y no responden. Tal parece que fueran solamente para adornar el lugar, ¿no? Y vemos una fila con 6 o 7 de ellos y no los volvemos a ver hasta el año siguiente. A veces son otros rostros. He tratado de comparar las fotografías para ver si son los mismos y tampoco lo son. Y no sé si hay un empeño en hacerlos cambiar sus costumbres, en integrarlos a una sociedad que ellos rechazan, o qué sucede que no encuentran una representación, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Pues ese es el gran reto para todos nosotros, como partidos locales o como partido nacional, porque la distancia entre precisamente la ciudadanía y quienes los representamos ha sido una gran brecha que hay que cerrar, y hay que cerrarla porque solo ellos saben lo que quieren, cómo lo quieren,
y no solamente tiene que ver con la organización al interior de los partidos, sino también con la labor que ellos deben desempeñar los partidos, que es fortalecer la democracia y significa precisamente acercar a la ciudadanía información, organizar a la ciudadanía para su participación, identificación de los mejores liderazgos. Eso se dice fácil, pero eso requiere recursos. Por eso yo no estoy a favor de que reduzcan los recursos, yo estoy a favor de que se vigilen estrictamente, que no sean recursos que se vayan a una gran burocracia de los partidos, pero sí se deben ir a un gran tejido social que hay que trabajarlo. Y allí es donde insisto en que la voz de ellos está representada con sus legítimos líderes, pero esos legítimos líderes no los hemos tomado en cuenta, los hemos relegado todos. Entonces ahorita hay que tomar en cuenta esos legítimos líderes para que su legítima voz esté, y esos líderes son los que nos van a representar. Nuestro partido tiene una cartera tanto en el comité como también lo vamos a hacer nosotros, y lo estamos haciendo y lo hicimos en las candidaturas. Nosotros sí tuvimos representantes, pero desde luego del sector de la zona maya tuvimos una representante mujer, por cierto, una legítima representante, pero también estamos conscientes que luchamos contra ciertas condiciones de competencia y en la que la sociedad está apática. Entonces, haya muchos partidos, tengan recursos, sean bien vigilados. Construir ciudadanía creo que nos va a dar lo que necesitamos para que los mejores hombres y mujeres estén en el poder y podamos estar teniendo un mejor gobierno, que es a los que aspiramos todos, ¿no? Ahora, ¿cómo es que teniendo tu propio partido, de repente te vemos involucrada en Fuerza Social, por ejemplo, una organización o que aspira a ser partido político y que apenas está en sus inicios con todos los inconvenientes, entre ellos no poder hacer ninguna alianza, participar en los próximos procesos? ¿Qué haces allá? Yo creo totalmente y estoy convencida, tú lo sabes, yo fui candidata a diputada y idealmente quería representar precisamente de lo que hemos estado hablando a todos los ciudadanos. Me tocó un distrito maravilloso porque tenía una representatividad de varios sectores, pero entendí que no puedes tú impulsar los mejores cuadros si no tienes construido ciudadanía. Y construir ciudadanía es ciudadanía informada sobre lo que es el poder público, sobre lo que es la agenda pública, y precisamente bien informada podríamos tener una mejor participación. Y eso en nuestro país se hace a través de las agrupaciones políticas por virtud de ley y a través de los partidos. Por eso yo siempre voy a estar construyendo ciudadanía a través de ello. Claro, el proceso es construir la plataforma para que a través de esa plataforma y del partido tú puedas impulsar a esos cuadros valiosos, representativos, legítimos. Pero este nuevo partido tiende a ser nacional y tú tienes tu partido. Sí, no riñe lo local con nacional. De hecho, deberían haber muchos locales y muchos nacionales. Yo creo que es un mito cuando dicen que no, que haya competencia. La agenda local te limita a lo local, pero te aterriza más la realidad. Y la agenda nacional ve el total, pero se aleja un poco de lo local. Así que tener una combinación de partido local y nacional es excelente para fortalecer la democracia en un país como el nuestro, que hay todo por construirlo, dadas las condiciones que los partidos tradicionales hicieron para llegar al poder. Lo que menos hicieron es fortalecer información, y entre esos hasta la Institución Nacional Electoral. O sea, el IFE en su momento, INE, no ha logrado cumplir con la tarea. Y la tarea, pues a veces nos lleva muchas décadas lograr lo que queremos, pero la tarea es hacer una ciudadanía bien informada, bien involucrada y participativa. Pero bueno, tenemos una ciudadanía informada y que además padece todos los días de una serie de problemas que empezaron siendo pequeños y han crecido como bolas de nieve. Por ejemplo, había una cierta capacidad educativa dentro del estado de Quintana Roo, bueno, y en el país en su conjunto. Y esto se perdió. Ahora hay escasez de escuelas, nadie vigila quiénes llegan al estado con las nuevas inversiones y si existen los servicios y si se tiene la capacidad. Y entonces todas las carencias que ya existen se multiplican, afectan a los que llevan años viviendo y no le prestan atención a los que van llegando. Entonces lo tenemos en educación, lo tenemos en salud,
Tú recordarás que para inaugurar el Cumate 2 pasó casi un año, y todo por esperar la inauguración por parte del presidente. Al final tampoco se dio. El hospital está rebasado, no se cuenta con clínicas, con médicos inclusive suficientes en Cozumel. Todos tienen que ir a atenderse o a Playa del Carmen o a Cancún, porque no hay. Entonces, ¿cómo hemos ido dejando que esto crezca? Y los partidos políticos se ven ajenos, como si lo de ustedes fuera a hacer política, grilla, discurso, leyes, pero un acercamiento y una actitud de crítica, de exigencia con representación ciudadana no la tienen, Cecilia. Por eso mismo te digo, o sea, la falta de participación ciudadana, de ser apática ajena, lastima el sistema político mexicano. Y lo lastima porque debilita a sus instituciones, llámese Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, etcétera. ¿Por qué las debilita? Porque quien realmente es dueño del Estado es la ciudadanía. Quien debe de vigilar sus intereses de la ciudadanía. Si no está organizada, ¿de qué manera participa? ¿Participa con un plantón y muy bien y no pasa nada? No. ¿De qué manera participa? Impulsando sus legítimos líderes con sus legítimas causas ante los órganos legítimos de representación. Pero los líderes se compran, se venden. Sí, porque dejan de pelear. Por lo mismo, porque no son los legítimos líderes. Y eso hay que construirlo desde abajo. Eso es fortalecer y construir ciudadanía. Pero también te voy a decir, las instituciones, cuando cambia un gobierno, no tiene por qué cambiar todo lo que va a hacer la institución, porque es una institución pública. Quienes llegan al poder tienen la obligación de mejorar los indicadores y fortalecer lo que funcionó bien, cambiar y ponerle su propia iniciativa de cosas para mejorar. Y la sociedad tiene que estar vigilando si el funcionario está aportando o si está en peligro todavía. Y eso lo tiene el país ahorita y lo tienen todo el país y los estados. Riesgos de que un cambio, que significa una crisis siempre, pueda ser para empeorar, no necesariamente para mejorar, porque puede haber, como bien lo dices, muy buenas intenciones, pero esto no es de buenas intenciones, esto es de tener instituciones fuertes, y las instituciones fuertes tienen que tener a los perfiles más fuertes y capaces, no a los ocurrentes, ni a los que diga yo porque soy el gobernador o el presidente de la República, yo voy a decir que tú vas a estar haciendo lo que no tienes experiencia y perfil. Eso lo tiene que estar exigiendo la sociedad y validando la sociedad, porque todos los representantes se deben a la sociedad. Pero esa fuerza organizada de la sociedad a través de sus líderes está descompuesta, porque era más fácil que yo ponga a mi amigo, a mi conocido, a mi pariente, para que lo maneje como yo quiera, o al perfil más bajo, para que no se me imponga a poner a los mejores cuadros. Y eso se dice fácil, pero entiendo que es un proceso competitivo y es un proceso que se va a ir dando con más partidos, con más opciones para las ciudadanas, con más información y con más competencia. Pues creo que a la mayoría de los ciudadanos nos da miedo esta pulverización de los votos, porque también ese es el otro riesgo, que se pulverice el voto y finalmente todas estas compras de voluntades que se están haciendo a través de programas como Bienestar, pues sean las que se impongan de nuevo. ¿Sí? Frente a una, te repito, a una pulverización, porque si cada partido de los nuevos tiene que, para mantener su registro, para lograrlo, obtener 3 millones de votos, supongamos que se las den a la mitad de la docena que existe. Estás hablando de 18 millones de votos, que son muchos, y pulverizados. Y entonces, ¿no es esta las prácticas del priismo que se rechazó durante mucho tiempo? ¿La pulverización del voto? Sí, es verdad lo que dices, y esa es la lucha en el poder. Por eso, entre más involucrados estén los ciudadanos, que es todo un proceso que tenemos que construir todos, pues tendremos realmente los mejores resultados que esperamos, pero si no, pueden convertirse en un objeto de estrategias que, lejos de mejorar la condición, hasta puedan empeorarla, ¿no? Sí puede pasar eso, y sí, la lucha del poder cae en esa cancha donde el que tenga más saliva traga más pinole, ¿no? Pues vamos al corte y enseguida volvemos. Gracias.
Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Y bien, pues ya estamos de regreso. Hemos hablado con Cecilia Loría Marín, la exfuncionaria, ahora pues, activista política, con su propio partido, con estas ganas de seguir participando, de organizar a los ciudadanos, de contribuir, y Cecilia Loría, la mujer, porque creo que ahora en esta exhibición pues la gente también será un poco más exigente con el comportamiento, con la trayectoria personal, con quién es quién dentro de la política, por qué quiere participar, pero también cuáles son sus bases, sus valores, su familia, cómo está compuesta la de Cecilia Loría. Nosotros somos 4 hermanas que estamos muy unidas y 2 hermanos. Somos muy hermanas, aunque a veces no estamos viviéndonos muy... Todos vivimos en Chetumal, así que eso nos da esa oportunidad. Pero también yo creo que mi mamá principalmente, igual mi papá, nos educó en una forma muy sólida en principios y valores. Me topo siempre con cosas que recuerdan como... Con moralejas nos sentaba mi mamá de niñas y nos decía muchas cosas, como por ejemplo, nunca hagas lo que no te gustaría que te hagan, nunca hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti, ¿no? Y bajo ese esquema siempre fuimos caminando en la vida y yo creo que estoy en una etapa de mi edad en la que he tenido pues oportunidades, experiencia, tengo 61 años. Entonces creo que es una buena oportunidad para construir un legado de vida. Así que lo que más me mueve para hacer todo lo que estoy haciendo es como legado de vida, porque de lo que sí estamos seguros que de este mundo nos vamos a ir, ¿no? Entonces lo menos que puede hacer uno es dejar algo, sobre todo cuando tuvimos oportunidades. Y yo creo que la gran oportunidad de haber sido secretaria de Educación y que me abrió puertas para otras cosas, también se forjó en una dificultad como mujer, joven, sin la suficiente experiencia en el ambiente del poder, pues experiencias y tropiezos que lo menos que puedo hacer es que otros no tengan que pasarlo, o sea menos. Entonces, si yo me topé con una piedra en mi camino, pues voy a quitarla para que otros que pasen no se tropiecen con la misma piedra, ¿no? Y esa es un poco mi filosofía de vida, pero me gusta mucho convivir con mis vecinos, pero sí soy un poco introvertida en muchas cosas, ¿no? Tampoco soy muy de multitudes y de grandes fiestas, me gusta siempre disfrutar buenas amistades de todos los niveles, de todos tipos, de todos los sectores. Platicar siempre enriquece mi vida también, ¿no? Y lo disfruto mucho. Entonces son 6 hermanos, fueron 6. Sí, sí. Una familia numerosa. Sí, sí. Y en el caso particular, y habiendo nacido todos en Chetumal, y a sabiendas de la forma en la que la capital del estado ha sido relegada, ¿qué piensas? Sí. No como política, sino como ciudadana. Como ciudadana, que te entristece, sí. te da ira. En realidad yo nací en Veracruz, porque en el 55 hubo un ciclón Janet en Quintana Roo y muchas de la población se salieron, algunos se salieron, ya no regresaron. Mi familia se fue a vivir a Veracruz unos años, yo nazco allí y regresan. Soy la única que nació fuera de Chetumal, pero como ciudadana sí me da impotencia de ver que nuestro estado tiene riquezas como muy pocos, yo creo que como ningún otro estado de la República y hasta del mundo,
y que no se puedan potencializar por una improvisación y falta de capacidad y de vocación de servicio, porque no hay un plan rector realmente legítimo que integre a todo el Estado, que lo integre a toda la zona sur del país y al país mismo y al mundo entero. Hay muchos documentos hechos, pero que verdaderamente se respeten desde los diferentes órdenes de gobierno y que verdaderamente privilegien el desarrollo. Podríamos tener un Estado divino, desarrollado, con un nivel económico de los más altos. Lo podríamos tener porque tenemos lo más difícil, los recursos naturales. Y para que esos recursos naturales, para que esas ventajas comparativas de la naturaleza se puedan convertir en competitivas, pues tenemos que crear cuadros fuertes, líderes al frente que verdaderamente hagan de esas ventajas comparativas con las ventajas competitivas que las construimos nosotros con conocimiento, experiencia y toda esa riqueza humana que la existe en el Estado, porque es diversa y plural precisamente por su condición. Podríamos tener lo mejor de lo mejor como modelo el Estado. Yo lo quise hacer cuando estaba en el sector educativo y tuvimos el crecimiento más alto del país. Tan es así que por primera vez en la historia de todo México no se ha arrancado el ciclo escolar en ninguna parte de la República, porque se debe de arrancar por el presidente en la Ciudad de México, como se arrancó con nosotros en Cozumel. Lo fue a arrancar el presidente Fox con el gobernador Hendricks y se fue a arrancar porque fuimos el estado que tuvo el crecimiento académico más alto de todo el país. También fue en tu gestión cuando se creó el Unicaribe. Sí, se creó el centro estratégico. Creamos el centro estratégico del agua. En Cancún hay un centro estratégico del agua de CONACYT, que lo creamos, pero como los recursos son todos federales, porque yo no quise que el Estado le tenga que poner, pues no aparece en el presupuesto estatal y como no aparece no lo toman en cuenta. Tiene muchos años que está estudiando los científicos en el mundo el sargazo y lo tenemos en Cancún. Y el gobierno, pues muy bien, gracias. Se creó también el COCUCIT, que es el centro de investigación, por eso creamos el Centro Estratégico del Agua, porque nuestro estado tiene que ver con agua como todo el mundo y todo el país, ¿no? Pero además con una red y se creó el centro, es el único centro estratégico del agua que hay en el país y está en Cancún y lo creamos en la administración del licenciado Hendricks. Entonces se hizo mucho impulso y no es por eso hablo de que no se le da continuidad a los proyectos, de que se llega a inventar, a crear, a ocurrencias y también cuando pueden fortalecerse mucha otros. Improvisación en el gobierno, muchísima improvisación. Ahora hay un peligro real con el cambio y los ajustes que se hicieron a la ley, pues para poder llevar, por ejemplo, a Montes de Oca a la fiscalía. Como se redujo el tiempo de estancia en la entidad para poder aspirar a ser gobernador. En Quintana Roo hay población de extranjeros abundante, muy abundante. Y bueno, hay quienes, en el caso, por ejemplo, de Puerto Morelos, llevan décadas viviendo ahí, tienen hijos viviendo ahí, y sus apellidos no son ni Pérez, ni López, ni Buenfil, ni Arellano, ni nada que se le parezca, sino son extranjeros. Y bueno, una alianza de empresarios, por ejemplo, con quienes pueden representar este tipo de intereses y enarbolen argumentos como los que acabas de mencionar, o sea, potencializar el desarrollo del país, integrarlo, pero no sabemos bien a bien si podría ser al extranjero o al resto de los Estados Unidos mexicanos. Sí. Es un riesgo que existe. ¿Y alguna vez lo han medido? ¿Han pensado en que puede ser postulado un extranjero o un hijo de extranjeros para ocupar la gubernatura? Yo sí, o sea, sí es posible. En nuestro estado es muy posible. Y yo creo que en ninguna parte del mundo debe suceder eso, porque los gobiernos son para que lo gobiernen las gentes. Desde luego hay gente que ha nacido allí, aunque tenga origen en otro lado, y legítimamente es mexicano o cancunense o chetumaleño del lugar que haya nacido. Pero independientemente de esa parte, esa debilidad de
darle fortalecimiento a las instituciones y que no sean los hombres de paso los que marquen la pauta, sino que la fortaleza de la institución impulse y empuje a lo que sigue y a lo que le conviene, y una sociedad exigente, eso que se dice así nada más, eso es lo que verdaderamente se evitaría de todos los riesgos que se están vigentes, no solo eso, sí, sino, en el Estado. Sino estamos viviendo un riesgo. O sea, ni en el mundo animal el que guía es el que menos sabe, al contrario, el que guía es el más experto y el que más sabe. Entonces, no es posible que hayan improvisaciones tan grandes y graves y que nosotros, que nos compete como sociedad, estemos a la expectativa. Por eso el hacer y construir es bien importante, y sobre todo de quienes hemos tenido alguna oportunidad o experiencia política como activistas o como líderes políticos, tenemos como ciudadanos, como líderes de todos los sectores empresariales, de la sociedad civil organizada, del campo, de todo, de los colegios, tenemos la obligación de construir el México que queremos en este momento, porque corremos muchos riesgos del deterioro de este cambio que no verdaderamente nos produzca lo que nosotros queremos, y lo tenemos que construir y exigir todos. Y yo no sé si valdría la pena recordar experiencias. Cancún, cuando ha sido gobernado a nivel municipal por quienes nacieron en Quintana Roo, Chetumal, o en fin, ha sido mejor gobernado. Cuando lo ha sido por quienes tienen un tiempo de vivir ahí y nacieron en Veracruz o en Guerrero o en Chiapas, etcétera, Tabasco. En Tabasco, pues las cosas van de la patada. Se generan y crece la corrupción y bueno, se suben a la silla y ejercen un poder que tal vez en sus entidades natales no hubiesen logrado jamás, y que encontraron la oportunidad en Cancún o en Playa, pero destrozaron los gobiernos municipales. Y bueno, esto debiera servirnos de experiencia, sobre todo si surgiera una situación de un extranjero con 10 o 12 o 15 años de vivir ahí, con eso fuese suficiente, bueno, obviamente habiendo obtenido su nacionalidad mexicana, fuese suficiente para gobernar el Estado. Pues los mexicanos somos medio malinchistas, nos da por apoyar, por consumir lo gringo, por consumir lo europeo, por potencializarlo, alabarlo, etcétera. Y quién sabe si la ciudadanía en un momento determinado también se engañara con eso y no recordara pues los mandatos como el de Alor, los mandatos como el de Gregorio Sánchez, y no hiciera las debidas comparaciones con el de Felipe Amaro, por ejemplo, con el de Cardín, ¿no? Que, bueno, pues las calles que construyó Cardín ahí siguen, ¿verdad? Y en el caso de Felipe Amaro ha sido el único presidente municipal que le dio un impulso a la cultura, que sacó adelante un auditorio municipal, que sacó adelante pues 2, 3 monumentos que existen y que son los más visitados y que son los que se alaban en el extranjero inclusive, el de la Patria, el de Martí, etcétera. Sí, sí. Y bueno, ahí tenemos ejemplos muy claros de cómo va un gobierno con externos y cómo se conduce cuando la gente quiere a su Estado. Sí, es eso. O sea, tiene que haber amor, y eso es a lo que me refiero cuando digo legítimos liderazgos, porque eres legítimo cuando verdaderamente representas las causas de a quienes representas. Y sí, acabas de hacer mención de legítimos liderazgos, así como ilegítimos que buscan intereses de grupo o personales. Esa es la gran diferencia, y tiene que haber un gran amor a tus raíces, a tu gente, a tu patria, al grado de hasta tu vida ponerla en peligro, con tal de que si representas a una sociedad es una oportunidad enorme, pero también es una responsabilidad así de enorme. Y tiene que haber mucho amor en lo que haces para que lo puedas hacer bien, con pasión, pero siempre buscando que verdaderamente se sientan las bases para una institución fuerte. Ese es el reto que tiene nuestro Estado y nuestro país, porque tenemos muchas riquezas, pero también tenemos toda desvalijada y deteriorada
nuestras Quintana Roo no ha instituciones. logrado integrarse al país en su... O sea, todo el mundo habla de Quintana Roo por Cancún, por el Mar Caribe, por el sargazo, por la inseguridad también, pero no por una integración. No tenemos nada que nos una a las entidades productoras de diversos alimentos, por ejemplo. Y sí hay un mercado hotelero que es extraordinario. Sí. Y dices, bueno, resulta que es el polo de desarrollo más importante del país y el polo turístico más importante del país. Y no existe un rastrotif, por ejemplo. Y no hay bebederos en las escuelas y los hospitales son insuficientes. Y entonces uno se queda, esto es realmente lo que se buscó cuando se impulsó a Quintana Roo, se le dio ese sello, se descubrieron las bellezas. Esto se quería hacer. El cuadro que existe actualmente, el panorama que se tiene. Podría durar mucho tiempo todo este tema porque es muy interesante y tiene mucha materia para platicar y discutir, pero es un poco, fíjate, lo irónico de que tanto capital humano valioso con experiencia, cuando llega al poder un líder se olvida que tiene que gobernar y que debe de gobernar con los mejores cuadros y parece que gobierna con la camarilla con la que llegó al poder. Y eso lo hacen en todos los niveles. Entonces, tienen secuestrado al Estado y en ese secuestro la ciudadanía queda relegada totalmente y queda cualquiera sin verdaderamente vocación, sirviendo o dejando de servir, sirviendo a intereses muy ajenos a los que la ciudadanía y a la que la inteligencia, capacidad acumulada, la experiencia, la visión, también ha quedado relegado, porque cuadros tan valiosos que tienen tanta experiencia deberían seguir contribuyendo al desarrollo de un Estado tan dinámico y tan rico como es nuestro Estado, ¿no? Pues sí, tan rico como es ese Estado y con un Estado depredador también, porque si antes no había leyes ambientales, pero ahora que las hay tampoco nadie las respeta. Y bueno, volvemos al ámbito de quienes son de fuera. Paul Carrillo, sus padres llegaron ahí a construir. Sí. Y bueno, había un sinnúmero de quejas sobre su gestión y se habló de que era un presidente municipal de adorno, ¿no? Que realmente el mando municipal se centraba también en el Palacio de Gobierno en Chetumal, etc. Pero llega Mara, que no nació en Quintana Roo. Y bueno, las cosas están desbocadas y se otorgan licencias, por ejemplo, de construcción para hacerlo sobre la laguna. Y bueno, y esto está prohibidísimo. Después del manglar sigue la laguna. ¿Y qué sucede? Entonces, ¿por qué no hay esa participación de los partidos políticos para hacerle los llamados a la ciudadanía? ¿Por qué no le entran a estos problemas como organización política para exigir también? Sí, hay un desorden total. Este es desorden total, porque secuestran al poder cuando llegan y hacen de ese espacio de poder una oportunidad para intereses de grupo o personales, no de continuidad de proyectos que verdaderamente fortalezcan el desarrollo de la entidad y mejoren la condición de vida de todos. Tenemos, por ejemplo, en Playa del Carmen, una alcaldesa que se besa con su pareja públicamente y que le pide a los ciudadanos que se pongan de pie para que le rindan honores a la mujer que la acompaña todas las noches y que la alienta en las mañanas. En Chetumal tienes deudas, presidentes municipales señalados por desvío de recursos. Si te vas a José María Morelos, por ejemplo, parecería absurdo que en medio de tanta pobreza los alcaldes que salen riquísimos, como en Carrillo Puerto también. Entonces vas viendo que en Quintana Roo ese 12% que votó, hasta parecerían muchos, ¿eh? Sí, pero tiene una gran oportunidad el Estado, porque ahorita en el 21, que se eligen presidencias municipales y diputaciones federales, van a ver los partidos tradicionales y los nuevos partidos que logren, que creo que son varios, alrededor de 6 su registro.
¿También hay en Quintana Roo? No. No, a nivel nacional, A nivel y nacional. aparte los 2 locales que tenemos en el estado. Entonces, claro que algunos casos como el nuestro vamos a poder hacer alianzas, pero va a tener oportunidad la ciudadanía, por eso la importancia de que la ciudadanía se involucre, de elegir en una gama más amplia. Por eso es saludable que hayan más partidos. Sí es cierto que también, dadas las condiciones de pobreza de nuestra democracia, pues la gente también se deja llevar por cosas que no verdaderamente garantizan un buen gobierno, pero será una oportunidad para todos nosotros para llevarles información, para llevarles propuestas, para llevarles candidatos, que la gente sí conoce a la gente en su localidad. En lo local, todos sabemos quién es quién, no nos podemos engañar. Nadie puede engañar a la gente quién es quién, porque traemos una trayectoria, porque vivimos ahí, porque nos conocen y nos reconocen. Entonces la gente tendrá la oportunidad de hacer mayor un proceso, y eso se vuelve como un círculo virtuoso de que si los partidos son más competitivos tienen que buscar a los mejores cuadros, si la sociedad es más exigente va a hacer ganar a los que verdaderamente le representen, y eso es lo que tenemos que construir en nuestro país, un círculo virtuoso que empieza desde una ciudadanía fuerte, desde partidos que verdaderamente impulsen a los mejores cuadros. Por eso sí creo en la oportunidad de que hayan más partidos, para que dejemos atrás a todos esos que quedaron secuestrados, a todos esos partidos que ya no pueden dar más porque ya terminó su ciclo de vida. Cecilia, nos tenemos que ir. Lo lamento también, ha sido muy interesante la charla. Pero bueno, siempre habrá oportunidad de que ¿Cómo no? sigamos presentes en Fuego Cruzado y de hablar de todo esto que finalmente pues podría abrir de nuevo alguna esperanza, ¿verdad? Porque estamos en la desesperanza. Así es, así es. Pues te agradezco la oportunidad de poderme comunicar con todos mis paisanos y con toda la gente, y creo que tenemos una oportunidad y la debemos asumir todos con la participación y con ese sentido de construir y seguir construyendo ciudadanía, y no permanecer apáticos ante un proceso que nos compete a todos, que es el poder público. Y bien, pues te pasó lo que al que resurge de entre las cenizas, ¿no? Nadie pensó que ibas a poder seguir en la lucha política, la verdad. Ah, no, hasta que buenas dejaré de estar en la lucha. Gracias, muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima. Gracias. Al contrario. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.